de la historia cuando lo ha hecho la FED? Bueno, pues en primer lugar, Raquel, ya ha llegado el momento después de 2 años en los que la Reserva Federal pues duplicó, podríamos decir, su balance desde los 4,1 billones de dólares que tenía la FED en su balance en enero de 2020 hasta los 8,9 billones de dólares que tiene actualmente. Ha llegado ya el momento de que la Reserva Federal pues dé la vuelta a esa estrategia y que ahora empiece a reducir su balance. ¿Qué significa reducir el balance en el caso de un banco central? Bueno, pues simplificándolo mucho significa básicamente destruir dinero. Si al programa con el que la Fed pues aumentaba la cantidad de dinero en circulación lo llamábamos quantitative easing, pues al programa con el que la Reserva Federal o cualquier banco central pues destruye ese dinero se llama quantitative tightening. Con el quantitative easing la Reserva Federal imprime dinero así engordando su balance, compra bonos soberanos, por ejemplo, y también, sobre todo, valores respaldados por activos hipotecarios y así consigue que los tipos de la renta fija pues más o menos queden sedados por esa mano compradora asegurada que pues implica que la Reserva Federal esté ahí detrás comprando bonos, comprando valores respaldados por activos hipotecarios. De esa manera, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal? Pues crear dinero, porque así hace que los bancos no tengan que acudir a esas emisiones de deuda y no tengan que destinar a estos activos sus reservas y puedan destinarlo a pues dar préstamos a las familias, a las compañías, que así hagan que la economía crezca. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, por ejemplo, sobre todo después de la pandemia, que fue ahí cuando la Reserva Federal desplegó esa campaña histórica de estímulos monetarios que vino sobre todo por esa compra de bonos. Pero por fin ha llegado el momento ya de que la Reserva Federal empiece a reducir ese balance y arranque ya ese quantitative tightening. ¿Cómo se reduce el balance? Esa sería nuestra segunda pregunta. Bueno, pues hay 2 formas de hacerlo. Una más agresiva, que directamente implicaría que la Reserva Federal pues venda los activos que tiene en ese balance. De momento, la Fed no va a hacer eso, va a hacer la otra manera que tiene un banco central de reducir su balance, que básicamente se refleja dejando que esos activos que tiene la Reserva Federal en el balance venzan y no reinvirtiendo el principal que los emisores pagan a la Reserva Federal al devolver esos bonos. Por tanto, el dinero que así reciba la Reserva Federal en concepto de esos principales, pues lo destruye, podríamos decir, porque al final se queda en la Fed y ya no se vuelve a mover. Eso es precisamente, como decimos, lo que va a hacer la Fed a partir de ahora. ¿Qué es lo que se ha conocido en las actas de la última reunión de la Reserva Federal respecto a esta reducción del balance? Bueno, pues nos ha dicho la Fed que va a empezar a reducir balance dejando que venzan bonos soberanos por 60.000 millones de dólares cada mes sin reinvertir esos flujos, y además también van a dejar que venzan 35.000 millones de dólares cada mes, respaldados también en valores respaldados por activos hipotecarios sin reinvertir esos flujos. En total, un quantitative tightening de 95.000 millones de dólares al mes. Claro, otra pregunta, ¿esto es mucho o es poco teniendo en cuenta que el balance de la Fed está en 8,9 billones de dólares? Bueno, pues bien, es casi el doble si lo comparamos, por ejemplo, con el ritmo de la última reducción de balance que ejecutó la Reserva Federal, y precisamente queremos fijarnos aquí en la última vez que la Fed hizo esto mismo para saber qué consecuencias podría tener todo esto en los mercados financieros. Bueno, pues lo cierto es que la historia es muy cortita para el caso del quantitative tightening. Solo ha habido un ejemplo en la historia reciente de esta reducción de balance por parte de la Reserva Federal, y se dio entre los años 2017 y 2019. ¿Qué es lo que pasó entonces? Bueno, pues sobre todo nos tenemos que centrar en el mercado de renta fija, en el mercado de deuda, porque ahí la rentabilidad de los bonos a 10 años en tan solo un año, se disparó desde el 2,3%, como digo en el caso de los bonos americanos a 10 años, hasta el 3,2%. Eso en un periodo de un año. Aunque es cierto que las alarmas realmente empezaron a sonar un año después, es decir, si empezó en 2017, pues en 2018, en octubre concretamente, cuando los tipos más corto plazo, los tipos overnight que se llaman, se dispararon. Aquí es cuando empezó esa denominada crisis del mercado repo. Bueno, lo peor realmente vino cuando Jerome Powell, el presidente, entonces presidente también de la Reserva Federal, dijo a finales de 2018, 19 de diciembre de 2018, que la reducción de balance de la Fed, que ya llevaba un año, estaba en piloto automático. Esas palabras asustaron y mucho a los mercados financieros, así lo decía. I think people who were working at the Fed in 2013 and 14
took away the lesson that the markets could be very sensitive to news about the size of the balance sheet, the pace of asset purchases, the pace of runoff, and things like that. So we thought carefully about this, how to normalize policy, and came to the view that we would effectively have the balance sheet run off on automatic pilot and use monetary policy, rate policy, to adjust to incoming. Después de esas palabras de Jerome Powell, después de calificar como, bueno, en piloto automático la forma en la que la Fed estaba trabajando con esa reducción de su balance, el S&P 500 en tan solo 4 sesiones se dejó un 7% después de esas palabras de Jerome Powell. Entonces, los expertos estaban empezando a calificar como peligroso lo que estaba haciendo la Reserva Federal con su política respecto a la reducción de balance, con ese piloto automático. Y, de hecho, lo que hizo la Reserva Federal fue pocos meses después, realmente en marzo de 2019, 3 meses después de pronunciar esas palabras de que esa reducción de balance estaba en piloto automático, lo que hizo la Fed fue dejar atrás esa reducción del balance y terminar ya con esa reducción en marzo de 2019. Claro, evidentemente ahora la situación es muy distinta, como siempre. Ahora, bueno, lo que teníamos realmente entonces era una guerra comercial en ese contexto. Es cierto que teníamos pues ese contexto macroeconómico, podríamos decir. También teníamos que la reducción del balance se ejecutó 4 años después de que hubiera empezado el quantitative easing, y ese ritmo de reducción entonces en 2017 a 2019 fue de 50.000 millones de dólares cada mes. Ahora la situación es completamente distinta. Tenemos inflación, temores de estancamiento económico también. La reducción de balance además se va a hacer en un ritmo que es el doble de la vez anterior, 95.000 millones de dólares al mes. Y además se hace después de que el último quantitative easing empezará tan solo hace 2 años. Veremos si esta vez de nuevo pues tenemos turbulencias en los mercados financieros, igual que pasó la última vez cuando la Reserva Federal empezó a reducir balance entre 2017 y 2019, o si por el contrario lo que vemos es una situación relativamente más estabilizada, teniendo en cuenta que la Fed pues ha aprendido de sus errores entre 2017 y 2019. Gracias, Marta. Esperamos más pistas a principios de mayo con esa nueva reunión de la Reserva Federal. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos.